Con 70.000 hectáreas cultivadas, el maíz es uno de los pilares del sector primario aragonés. Otro es la ganadería extensiva. Por eso todos los sindicatos agrarios y las cooperativas se han unido para exigir a las instituciones una PAC más real y responsable, una política que termine con la especulación en los derechos de los pastos o fomente la producción animal, medidas que deben premiar a los ganaderos profesionales. Bruselas aprueba la nueva reforma de la PAC y deja sin resolver las ayudas para la ganadería extensiva. Un sector que hoy solo recibirá apoyo económico por la superficie de hectáreas declaradas y no por el número de animales de cada propietario. Una situación que puede cambiar si el Gobierno central decide asignar a estos rebaños el pago asociado, una partida que Europa destina del presupuesto total de la PAC para los sectores que se han quedado sin ayudas. Por ello, los sindicatos Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias han presentado a la Administración una serie de medidas que frenarían la desaparición de este modelo de producción. Como secretario general de UPA, José Manuel Roche, considera esencial que los ganaderos extensivos cobren por el número de hectáreas y sean los únicos que puedan declarar los pastos comunales. Montes públicos que ayudarían a complementar unas rentas dañadas por las políticas europeas. ¿Cuál es el objetivo que buscáis con estas propuestas que habéis presentado al Ministerio? Las cifras de los últimos años en el sector de ganadería de ovino son cifras muy preocupantes. Hemos visto cómo hemos disminuido prácticamente el más de un 50% la cabaña ganadera en esta comunidad autónoma en los últimos 10 años. Por lo tanto, tenemos que buscar un incentivo, en este caso económico, para que el ganadero vea que su explotación sigue siendo rentable, ¿no? Entre esas propuestas, una de ellas es que los pastos vayan directamente para los ganaderos, ¿no? En Aragón tenemos un modelo de ganadería en la cual estos ganaderos tienen muy poca base territorial, quiere decir que tienen muy pocas hectáreas. Con la nueva convergencia de derechos de pago único a derechos de pago básico, eso supondría que los ganaderos verían descender de una manera muy importante lo que están cobrando ahora. Y la única opción que tienen de mantener al menos lo que están cobrando ahora es el poder incrementar esas hectáreas que tienen de labor con hectáreas de pastos, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que se prioricen esas hectáreas de pastos a aquellos ganaderos que las declaren y que por supuesto tengan actividad. Si no se aceptan estas propuestas, ¿en qué posición se quedaría la ganadería extensiva? En estos momentos ellos, en base al número de hectáreas que tengan declaradas, van a seguir cobrando, pero como he dicho antes, la base territorial que tienen los ganaderos de extensivo es mínima, es muy poca comparable con los agricultores, ¿no? Por lo tanto, serían totalmente insuficientes estas ayudas que percibirían y eso supondrían el eliminar las ovejas por completo para abaratar esos costes que tienen, ¿no? Por lo tanto, seguirían cobrando unas ayudas PAC, unas ayudas PAC mínimas y abandonarían las ovejas porque no tendría sentido mantener las ovejas si la rentabilidad es nula. Hasta ahora los ganaderos recibían una ayuda por hectárea unida a un plus por tener carga ganadera. Sin embargo, la nueva PAC asocia ese apoyo económico solo a la superficie, una realidad que sindicatos y cooperativas agroalimentarias tratan de modificar. Enrique guía su rebaño por los montes de Sádava. Como ganadero tan solo posee en propiedad 40 hectáreas de terreno y tiene arrendadas 150 de pastos comunales. Si solo cobrase por número de tierras, su ayuda se reduciría un 30%, una pérdida que se uniría a la desaparición en el año 2007 del cobro por cabeza de ganado. Enrique, ¿cuál es vuestra situación, la de los ganaderos extensivos? Yo mañana nos dicen que no tenemos ayudas, que quitan estas ayudas que existen, tomo dos decisiones, o las pongo a la venta, que nadie me las va a comprar, porque si a mí no me son rentables, no van a ser rentables tampoco a nadie, sin ayudas, eso no podría ser. Lo que tendría que hacer es coger un teléfono, llamar a un matadero y que las cargaran en los camiones, que me dieran por ellas lo que quisieran y para carne. A la hora de poder declarar tierras, ¿para vosotros es un beneficio poder contar con los pastos que tenéis, los pastos comunales? Sí, claro. Los ganaderos de ovino, como tenemos poca superficie, tenemos unos derechos bastante altos en la tierra que tenemos. Claro, con el nuevo modelo, esos derechos por hectárea se van a quedar más pequeños y vamos a perder mucho dinero. ¿Qué haremos? Pasar esa cantidad de dinero a esas hectáreas de pastos. De ahí que desde la plataforma de la ganadería extensiva
hayamos pedido y solamente declaremos los pastos los ganaderos de extensivo, de ovino y de vacuno, para poder fijar esa cantidad de dinero en esas hectáreas de manera que no perdamos el dinero que ya tenemos asignado de pago básicos. Hasta el año 2007 recibíais una ayuda por cabeza de ganado. ¿Esa es una medida que debería regresar otra vez? Sí, lógicamente el hecho de que las ayudas estén desacopladas en estos momentos, bueno, pues por no tener ovejas puede estar percibiendo la subvención igual, pues, cosa que es totalmente ilógica. Volver al sistema anterior en parte, porque va a ser solamente en parte, se entiende que es lo correcto, es decir, que cobre una ayuda suplementaria el que tenga ovejas. Tanto dinero por oveja. Tienes una oveja, cobras ayuda. Tienes vaca, cobras ayuda. Si no hay oveja, no hay ayuda. Si no hay vaca, no hay ayuda. Medidas que sindicatos y cooperativas agroalimentarias han recogido y presentado al Gobierno central y a las que exigen también un apoyo económico para potenciar las razas autóctonas y por producir alimentos de calidad. El Consejo Regulador Ternasco de Aragón tiene en estos momentos 950 explotaciones inscritas, ganaderías que este año han dejado de cobrar la ayuda destinada a la calidad. Subvención que ascendía a 1,30 € por animal, un dinero con el que se recompensaba al ganadero por pertenecer al Consejo Regulador y producir Ternasco de Aragón. Un cordero que durante 40 días se alimenta de leche materna y hasta su sacrificio con 3 meses de vida se engorda en los cebaderos como este de Alcañiz a base de pienso natural. Como presidente de la denominación de origen, Juan Carlos Brun, exige apoyo para una actividad que genera empleo en el medio rural. Estamos bien situados, que de alguna manera se nos tiene que apoyar. Debo decir también que de los 731 pueblos que tiene Aragón estamos en más de 430 pueblos, o sea, tenemos ganaderos en más de 430 pueblos de Aragón. Y bueno, de alguna manera la ganadería extensiva pues mantiene el territorio y sobre todo mantiene mucha población en los pueblos, que es importantísimo. ¿Cuál es el esfuerzo que tienen que hacer los ganaderos para producir Ternasco de Aragón? El hecho de pertenecer al Ternasco de Aragón significa que nosotros tenemos una cuota, tenemos que pagar sobre unos 50 céntimos por oveja. Eso es un coste que tiene el ganadero. Pero luego tiene un coste, digamos, de trabajo. O sea, todo lo que te estoy diciendo de crotalar, de poner pendientes, del lector, de la madre, todo eso es un coste adicional. ¿Hasta ahora los ganaderos habéis recibido algún tipo de ayuda por producir un producto de calidad? Sí, hemos tenido ayudas a la calidad, además se llaman ayudas a la calidad. Hemos tenido ayudas sobre €1,50 por cabeza. Eso ha desaparecido ya no existe la ayuda de calidad. Entonces nosotros sí que hemos pedido a la Consejería, al Ministerio, pues bueno, lo que es la ayuda de calidad, a la ayuda al hacer un poquito más, que la mantengan, incluso que la incrementen, porque hacer calidad hoy por hoy es muy costoso. Producir Ternasco de Aragón supone para el ganadero un aumento de los costes que hoy no está compensado con la nueva reforma de la PAC. Sindicatos y cooperativas agroalimentarias se han unido para exigir al Gobierno cambios que mejoren y conserven el censo de ovino, vacuno y caprino en ganadería extensiva. Un sector que se queda fuera de la política de la Unión Europea y que es esencial para vertebrar el medio rural aragonés.